Compilación de historias, canciones, poesías, libros históricos, libros proféticos, registros de la vida de Jesús, cartas que hombres de Dios y mujeres escribieron a la iglesia. De manera que en este libro, en estos textos, encontramos lo que los creyentes por miles de años hemos denominado la palabra de Dios. Nos habla de Dios, nos muestra su carácter, nos muestra su diseño, nos muestra su esencia, nos habla de su ADN, nos habla de su forma de operar, nos habla de sus propósitos y de sus planes, nos habla de nosotros como creación y de los planes que Él tiene para nosotros. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, toda, diga conmigo toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es interesante que dice que toda la Escritura, porque es común que uno empiece a familiarizarse con las Escrituras y diga de alguna manera, esto me gusta, esto no me gusta, escojo aquí, escojo allá, o algunos empiezan a hacer lo que yo llamo bibliomancia, que es, a ver, Dios, háblame. No, este no me gustó, espérate, háblame otra vez, hasta que encuentro el que me gusta. Y yo creo que pues vas a encontrar respuestas si haces eso, por supuesto, porque el libro está vivo y tiene una información supremamente valiosa, pero no es de esa manera típicamente como te habla Dios. Creo en las diosidencias, creo en las historias donde personas dicen, ese día estaba desesperado, me quería quitar la vida y lo único que había en el cajón de la mesa de noche de la habitación de hotel era un Nuevo Testamento de, ¿cómo es que se llama este ministerio que deja los Nuevos Testamentos en los hoteles? Se me olvidó, y lo abrí y justo me encontré un pasaje que decía, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su, y me sentí amado y eso me motivó a seguir adelante. Claro que creo en eso, creo que Dios interviene de manera milagrosa y creo que cuando nosotros los seres humanos no representamos correctamente a Dios, Él se vale de lo que se tenga que valer para encontrarse con la gente a quien Él ama. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, diga conmigo más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cuando habla de profecía, está hablando de las manifestaciones de las verdades de Dios para esta tierra. Y lo que está diciendo Pedro es, más allá de que hay un don profético, más allá de que hay personas que se pueden levantar y hablar en nombre de Dios, si quieres una de verdad, segura, aquí está la profecía más segura que hay. No tenemos que buscar en ningún otro lado. Y yo creo que de las 4 formas como Dios habla y como Dios se manifiesta, si pudiéramos o tuviéramos que quedarnos solo con una, yo acabaría mi predicación aquí y los mandaría a todos a casa simplemente con una invitación a leer la Biblia. No hay nada mejor que la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Si pudiéramos, si no tuviéramos las otras, me refiero, les invitaría a que solamente nos quedáramos con la palabra de Dios. Ahora bien, no solamente es muy importante, sino que es el filtro fundamental a través del cual evalúo las siguientes 3, ¿correcto? Las otras 3 de las que te voy a hablar, que son muy importantes y Dios habla a través de ellas, nunca van a pasar por encima de la palabra de Dios. ¿Tiene sentido eso? O sea, que si la palabra de Dios dijera, el cielo es rojo, vamos a suponer, y tú tienes un sueño donde el cielo es azul, no, el cielo es rojo. ¿Me hago entender? Si la Biblia dice, el cielo es rojo, y yo me paro acá y digo, un ángel se me apareció anoche y me dijo que el cielo es azul. Es más, voy a llamar al ángel y aparece aquí detrás mío y tú lo ves. El apóstol Pablo dice que si alguien les anunciare un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Lo que quiero decir es, este es el filtro fundamental a través del cual evaluamos todo lo que vamos a recibir de parte de Dios. Pero Dios no se queda aquí porque Dios no está contenido en esta palabra. Quiero que sepas que esta es la palabra de Dios, pero Él no
Él no está limitado a estas tapas, porque entonces sería un Dios muy pequeño si creemos que mi Dios cabe acá y nada se puede salir de ahí. Nada puede contradecir lo que está aquí, pero hay muchas cosas que Dios habla y sigue hablando y sigue manifestando que son congruentes con lo que está aquí, pero no están escritas aquí texto por texto, palabra por palabra, letra por letra. ¿Tiene sentido? Ok. Entonces, déjeme decirle esto antes de pasar a las otras tres. Hay cosas extrabíblicas, hay cosas bíblicas y hay cosas antibíblicas. ¿Qué significa eso? Cosas bíblicas. Están en la Biblia. Los que me siguen en las redes sociales saben que generalmente me gusta poner ideas, escribir pensamientos sobre la iglesia, sobre el discipulado, sobre seguir a Jesús. Es lo que hago, a eso me dedico, esa es mi pasión. Y muchas personas a veces me escriben, deme un versículo, porque las personas están acostumbradas, y eso es bueno y malo. Es bueno en el sentido de que se protegen a que todo lo que usted diga tiene que estar citado por capítulo y versículo. Pero yo pienso que no todo tiene que estar citado textualmente en la Biblia. Lo que sí creo es que todo debe ser bíblico. Es decir, todo debe estar alineado con el consejo escritural. Entonces yo no te digo, te doy Filipenses 4:16. No, lee el Nuevo Testamento, lee el libro de los Hechos, lee Romanos capítulo 6. Y con esos textos yo empiezo a construir y a entender el consejo de Dios. Pero antibíblico es cuando algo que yo digo es literalmente en contra de las verdades de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros los creyentes? Que las cosas sean bíblicas, pero pueden ser extrabíblicas. ¿Qué quiere decir que es extrabíblico? Que está por fuera del canon, pero no contradice la palabra de Dios y no contradice las verdades de la palabra de Dios. El segundo elemento entonces es nuestro entorno. Diga conmigo el entorno. Por entorno me refiero especialmente a las circunstancias y a los eventos que nos suceden. ¿Ok? Entonces, esto es bien interesante. Y con eso en mente que te digo, el entorno no está por encima de la palabra, pero debería confirmar lo que Dios te está hablando. Mira lo que dice Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. O sea, tú y yo planeamos, tú y yo tenemos unas decisiones que tomamos, tú y yo creemos que debemos tomar una ruta, pero al final Dios, por medio de los entornos, por medio de las circunstancias, por medio de los eventos, por medio de personas, va alineando o va determinando nuestros pasos. Hay una historia en la Biblia, en el libro de los Hechos capítulo 16, donde dice que Pablo quería ir a un lugar a predicar y el Espíritu se lo impidió. Hechos 16 del 6 al 8 dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Por cierto, el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús son la misma persona. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. ¿Qué dijo Pablo? Yo creo que tengo que ir por allá. ¡Bum! Un impedimento, no es por allá. Entonces es por allá. ¡Bam! Un impedimento, no es por allá. ¿Vamos por allá? Ok, si era por acá. ¿Qué pasa? Que en ocasiones tú no tienes una palabra audible, textual, de a dónde ir, de qué camino tomar. Tú tienes una intuición, tú crees saber hacia dónde es y de repente empiezas a caminar y las circunstancias o te lo facilitan o te lo impiden. Yo me acuerdo que para venir acá, una serie de eventos y sucesos empezaron a suceder, valga la redundancia, en nuestras vidas. Personas que nos empezaron a decir, mira, tú has considerado tal cosa. Elementos de nuestra vida que empezaron a apuntar hacia nuestro propósito, pensamientos que empezamos a tener, cosas que empezaron a capturar nuestra atención de una manera inusual. Es lo que se llama el síndrome de percepción selectiva, no sé si lo has visto, que tú dices, yo nunca había visto ese carro, pero ahora que me lo quiero comprar lo veo en todas las esquinas. Es porque tú empiezas a percibir ciertas cosas. Bueno, sabes que en ocasiones el Espíritu Santo que habita dentro de ti te empieza a llevar a percibir cosas que tú naturalmente no percibías y es porque Él está queriendo capturar tu atención. Vamos a suponer que Dios te habló de venirte a los Estados Unidos. Y de repente el algoritmo de Instagram como que ya sabe que tú, sin que digas una palabra, dice, ¿quiere viajar a los Estados Unidos? Oiga, pero esto es como que asusta a veces. O vas en el carro y ves una valla y dice, lo ayudamos a irse a los Estados Unidos.
O entonces llegas a donde una persona y dice, oye, estoy estudiando inglés porque me voy para los Estados Unidos, y tú empiezas, venga, pero ¿esto qué es? Ok, Dios también puede hablar de esa manera. Dios también puede captar tu atención sobre situaciones y eventos de vida de esa forma. Él quiere inquietarte para que tú des un paso y se vale de todos esos recursos, de los internos y de los externos, para llamar tu atención y apuntarte en una dirección. ¿Tiene sentido eso? Número 3. Mis autoridades. Creo que ahí dice las en pantalla. Y las dos son ciertas. Voy a leer un texto. Voy a leer dos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase, palabra que no nos gusta, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Otra versión dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen, por Dios son constituidas. La autoridad, el concepto de autoridad es un concepto divino. Esto en teología se llama autoridad delegada, porque solamente hay una autoridad inherente en el universo. Y es la autoridad de Dios. Dios es la máxima autoridad del universo. Toda otra forma de autoridad viene por delegación. Dios nos permite tener esa autoridad. No me voy a meter, porque no es el tema, en qué pasa cuando los gobernantes son aquellos gobernantes que hacen tanto daño a los pueblos, sobre todo los que tenemos nuestra historia con nuestros países de América Latina. Pero el manto de autoridad, Dios lo respeta. Cuando el pueblo tenía jueces, que en el tiempo antes de los reyes había jueces, y eran los jueces los que gobernaban, eran como voces proféticas para el pueblo, y era prácticamente Dios gobernando al pueblo a través de la voz profética de los jueces. El pueblo se levantó y dijo, estamos cansados, queremos a alguien que nos diga qué hacer. Y Dios dijo, ok, ustedes quieren eso, yo les voy a dar eso, y les dio los reyes. Y usted mira la historia de los reyes de Israel y empezó bien, después se torció, después llegó David y parece que por fin se arregló el asunto, después se torció, después llegaron los después de David, y si usted empieza a leer Crónicas, Samuel, Reyes, usted empieza a darse cuenta, y reinó tantos años y hizo lo malo delante del Señor, y reinó tantos años y hizo algo bueno, pero mayoritariamente malo, y empieza uno a ver que cuando el ser humano se mete en la ecuación, la autoridad se corrompe. Pero al final del día Dios honra y bendice el manto de la autoridad. Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. A lo largo de mi vida siempre he buscado la voz de mi autoridad espiritual, la voz de mis autoridades terrenales, la voz de las figuras de autoridad a mi vida para la toma de decisiones importantes. Yo no voy a molestar a mis autoridades para preguntarles si me visto con camisa rosada o si me pongo camisa gris o verde. Yo quizás no los voy a molestar para preguntarles si me compro la casa de la esquina o la casa del medio, pero cuando voy a tomar decisiones trascendentales, importantes, que tienen un impacto en mi vida y en aquellos que me rodean, cuando estoy teniendo pensamientos que creo que vienen de Dios, pero tengo confusión, cuando tengo dudas sobre cosas que debo hacer o decir, siempre me gusta buscar consejo y dirección en mi autoridad. La Biblia en el libro de Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y yo creo que tener a alguien como figura de autoridad en mi vida es importante. Yo no tengo, más bien, yo tengo una figura de autoridad sobre mi vida. Lo que iba a decir es, yo no camino solo, yo no me mando a mí mismo, yo no ando por ahí diciendo, no, Dios me dijo y se hace así y punto, sino que yo soy un hombre sujeto a autoridad. Tenemos la posibilidad de cubrir como figura pastoral a algunos pastores en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Manizales, en Colombia, y eso es muy importante para sus comunidades, porque al final del día ellos saben que sus pastores no son personas que van a tomar decisiones deliberadas sin sujetarse a una autoridad. Ahora, yo he aprendido con el tiempo
que la voz de Dios a mi vida se confirma a través de la autoridad, pero casi siempre viene para respaldar o responder a algo que ya Dios me ha hablado. ¿Tiene sentido? Entonces funciona de una de dos maneras. Vamos a suponer, Andreina, yo soy tu pastor, bueno, eso no lo suponemos, yo soy tu pastor, pero vamos a suponer que yo tengo una inquietud sobre algo y Dios me está inquietando sobre algo contigo y yo te llamo Andreina, Dios me está inquietando sobre esto. Y puede pasar una de dos cosas, que esto ella diga, tremendo, esto es algo que Dios me está mostrando, esto me lo confirma. O, oye, ¿sabes qué? Yo no he visto nada de eso, Dios no me ha hablado, pero voy a empezar a orar acerca de eso. Y luego ya es problema tuyo que te metas con Dios, que te metas con las Escrituras y que Dios te lo confirme. Yo nunca tomaría una decisión solamente basada en lo que una autoridad me diga. A no ser de que sea algo que sea evidentemente bíblico o que nazca en el corazón de Dios desde que lo recibo. Pero me refiero a asuntos de decisión personal, dónde vivir, qué casa comprar, dónde trabajar, con quién casarme, con quién no casarme. Oye, esas cosas son muy personales. Yo sé que hay lugares y hay iglesias donde hay hombres y mujeres de Dios que se toman esas atribuciones. Dios me habló que tú te vas a casar con él y yo he visto matrimonios que funcionan de esa manera. Nosotros no operamos de esa forma. Eso no es a lo que yo me refiero cuando digo que Dios habla a través de tu autoridad. Pero Dios sí trae confirmación a través de la voz de las autoridades. Dios sí trae consejo a través de la voz de las autoridades. Y Dios también trae inquietud para que tú empieces a buscar respuestas en áreas que a lo mejor tú no has visto y que Dios me inquietó a mí porque estoy puesto como aquel que tiene que velar por tu alma. ¿Tiene sentido? Sebas, número 4. La voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz de Jesús. Ese es el cuarto. Entonces, número 1, ¿cuál es? La palabra, súper importante. Si no tiene Biblia, aquí le regalamos uno. ¿Tenemos Biblias hoy? Si usted no tiene Biblia, váyase hoy con una Biblia, se la regalamos. De verdad, llévesela y empiece a leer. Empiece a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Empiece a leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando termine Mateo, Marcos, Lucas, Juan, leas el libro de los Hechos para entender cómo se fundó la iglesia. Vaya y leas el libro de Proverbios, el libro de Salmos. Empiece por ahí, no empiece por Levítico, no empiece por Lamentaciones, no empiece por Apocalipsis. Ahí eventualmente vamos a llegar allá, pero empiece por estos que son muy, muy importantes y muy fundamentales en nuestra fe y son fáciles de digerir y de entender. Número 2, ¿cuál es? Eso, nuestro entorno, gracias. Y número 3, mis autoridades. Y omití, hablé de las espirituales principalmente, pero por ejemplo, si usted es menor de edad o vive en casa de sus padres, la voz de su papá y de su mamá es la voz más importante después de la voz de Dios en su vida. Dios me dijo que me hiciera un tatuaje y vi un pastor que puso que sí se podía. ¿Sí? ¿Qué dice tu papá? Porque puede decir lo que quiera el pastor, puede decir lo que quiera el líder, pero si tu papá dice que no, tu papá dice que no. Entonces hay que sujetarnos a la voz de nuestras autoridades. Mi papá siempre decía algo: la obediencia trae bendición. Nos enseñó de esa manera, desde chiquitos y a los niños también. Ahora ya uno ve a Rebeca diciéndole a Olivia, la obediencia trae bendición. Ya es buenísimo cuando los hijos tienen hijo, porque es cuando más tú los ves, ahora entiendo a mi papá. Tenemos unos amigos pastores en Bogotá, ahora los estamos pastoreando a ellos. Y el otro día me llamaron a pedirme unos consejos y le decía, Cata, qué tremendo, que ahora ellos están pidiendo unos consejos de cosas que cuando ellos no eran los pastores nos criticaban. Pero ahora ellos ya se están dando cuenta qué significa ser pastor de una comunidad. Nadie sabe lo que uno enfrenta hasta que está en la piel de uno, nadie, en todas las áreas de la vida. La voz del Espíritu Santo. Y cuando digo voz, hay diferentes formas a través de las cuales el Espíritu Santo nos habla. Utiliza, por ejemplo, el mismo Espíritu Santo utiliza el entorno. Él te puede hablar por una nube en el cielo,
que tiene una forma que te habló. Te puede hablar con un arco iris, te puede hablar con el mar, te puede hablar con un atardecer, te puede hablar en una montaña, te puede hablar con el canto de un pájaro. Te puede hablar a través de una autoridad también. O de otra persona que ni siquiera es autoridad. Dices, ¿tú por qué me estás diciendo eso? No, no sé, yo sentí decirte eso. Es el Espíritu Santo que te quiere hablar. Pero también habla a través de algo muy, muy importante. Es la forma principal como me habla a mí. Y es a través de impresiones en mi espíritu, impresiones en mi mente. Cuando digo impresiones es una idea que se formó en mi mente. Es una idea que se formó en mi corazón. Es algo que casi que en el buen sentido de la palabra se me convierte como en una obsesión. Ahora, ¿yo por qué estoy pensando tanto en esto? Por ejemplo, duramos casi 10 meses en el hotel reuniéndonos. Hoy es nuestra primera reunión en este lugar. Y hace unos 4 meses, algo dentro de mí se me volvió, nos tenemos que ir del hotel. Tengo que empezar a buscar, ya es el tiempo, ya es el momento. No era un deseo personal, no era el paso lógico desde el punto de vista de la viabilidad económica de esta comunidad. No era quizás el paso lógico de cara a lo que dicen las noticias. Tú sabes que tú compras una casa porque tú sientes que es el momento de comprar esa casa y todo el mundo te dice, pero ¿por qué la compró ahora? Los intereses van a bajar, el mercado no es el momento. Y tú dices, es que el momento no es cuando tú digas, es cuando el Espíritu Santo me ha hablado que es el momento y es el tiempo. Porque el Espíritu Santo sí se mete en esas cosas. Uno cree que no, pero a Él le importa. A Él le importa tu vida, a Él le importan tus decisiones, a Él le importa tu trabajo, a Él le importan tus hijos, le importa tu familia. Y Él te habla acerca de esas cosas. Entonces hay impresiones en el Espíritu. Hay una intuición, hay una fuerza. En inglés le llaman un gut feeling. Es algo dentro de ti, en tus entrañas, que tú dices, yo siento esto. Pero ¿cómo lo sientes? No te lo puedo explicar, lo siento. Algunos dicen, me ericé. Ok, puede ser que el Espíritu Santo te inquietó y tú sentiste. A mí también me pasa todo el tiempo. Se me paran los pelos. Una cosa tremenda. Pero también habla a través de sueños. Aquí está José, que yo no conozco a nadie que sueñe más que José. Bueno, José, el de la Biblia. Pero este es José, el extrabíblico. Y yo creo que ese nombre te lo dio el Espíritu Santo, porque no hay otra forma. Yo siempre que me reúno con José, digo, bueno, si él no me lo dice, yo, bueno, ¿y qué ha habido por ahí? A ver que me cuente, ¿cuál fue el sueño de las... O visiones también. También Dios le habla mucho a José a través de visiones. Y puede ser que a ti Dios te hable a través de sueños. Y sabes que típicamente las personas que fueron muy atacadas de niños con pesadillas es porque Dios quiere hablarles a través de sueños y el enemigo se quiso meter a entorpecer ese canal de comunicación, porque tú lo bloqueas. Toda la vida teniendo pesadillas, claro, el enemigo supo eso y quiso dañar ese canal de comunicación. Tenías visiones y algún día dijiste, porque hay visiones abiertas, hay visiones cerradas. Visiones cerradas, puedes estar recostado en la sala de tu cama, en la sala de tu casa y te llegó una imagen a la mente, es una visión cerrada. Pero hay visiones abiertas. Yo he escuchado personas que literalmente dicen, yo estaba así adorando y de repente vi una imagen, o vi una proyección, o vi una foto, o vi una cara, o vi una persona, o vi un demonio, o un ángel. Discernimiento para entender qué es lo que Dios nos está hablando. Pero de repente era un niño y dijo, mamá, yo tuve tal cosa. Calle esa cosa, deje de ser tan creativo, de ser tan imaginativo, deje de inventar. Y te callaron eso. Por eso hay que tener cuidado con nuestros hijos lo que les decimos. Se está como loquito, ¿cómo así? No. Sí. Mira lo que hizo Elí. Elí le pudo haber dicho a la tercera vez, chino, la próxima vez que me levante le meto un correazo. Eso es lo que yo hubiera hecho, que para mí el sueño es súper importante. Pero Elí fue sabio. Ese era como el hijo de Elí al final del día. Sus hijos salieron podridos. Lea la historia. Los hijos de Elí eran unos corruptos. Y Elí cogió a este niño Samuel. Oh, esto es Dios hablándote. Y de repente tu hijo te ha dicho, mamá, yo tuve una...
Eso es Dios hablándote. Mamá, tuve un sueño. Eso es Dios hablándote. Dios nos libre de callar el canal a través del cual Dios quiere comunicarse con alguno de nosotros o de sus hijos. Esa no es mi función. Por eso yo no cuestiono cuando alguien dice, yo creo que Dios me está hablando a través de que vi una nube en forma de perrito y es que me tengo que comprar un perrito. Oye, si eso es Dios hablándote, men, compra el perro, porque no sea que te encuentres desobedeciendo a Dios. Si no era Dios, te encartaste con un canchoso, pero si era, yo prefiero que te equivoques obedeciendo lo que tú crees que es la voz de Dios a desobedeciendo lo que crees que es la voz de Dios. ¿Tiene sentido? Ya vamos a acabar. Job 33, 14 al 16. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a los oídos y las aterroriza con advertencias. Más claro, no puede ser. Juan 16, 13 al 14, cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que ya vino, dígale al de lado por si acaso ya vino, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Jesús no está diciendo, cuando yo me vaya tendrán la Biblia como la única fuente que los guiará y que les enseñará y que les dirá el futuro. ¿Te das cuenta? Esto es súper importante. Pero Jesús mismo está diciendo, va a venir un espíritu y Él los va a guiar. Él les va a hablar, Él les va a mostrar, Él les va a decir. Yo leo este texto y cuando escucho digo, esto se parece, hay resonancia. A veces tengo unas ideas y digo, esto fue La Frijolada, esto fue la película de Havoc que me vi anoche en Netflix, que demasiada violencia, entonces no dormí bien. Eso no tiene nada que ver con el diablo. Eso fue mi culpa que me puse a ver lo que no tenía que ver anoche. Discernimiento. La palabra de Dios, mi entorno, mis autoridades y la voz del Espíritu. Esas son las 5 cosas, creo que las tengo ahí en resumen para los que toman fotico. ¿No? El otro domingo no nos va a pasar. Y los quiero dejar con 5 preguntas. Esto va a ser súper rápido, yo ya acabé el mensaje. 5 preguntas que sirven como 5 filtros para cuando yo creo que Dios me está hablando a través de alguna de estas fuentes. Primero, lo que escucho o lo que escuché o lo que creo estar escuchando se alinea con las Escrituras. Esa es la primera. Eso que escuché, eso que sentí, eso que me dijeron, eso que soñé, eso que el pastor dijo, se alinea. Por eso tú tienes que conocer las Escrituras para responder esa pregunta. Número 2, lo que escucho es coherente con el carácter de Dios. Esto es coherente con el Dios que se ha manifestado a mi vida a través de experiencias, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo. Número 3, lo que escucho se confirma por medio de las predicaciones en mi iglesia o mi tiempo de estudio a solas. ¿Sabías que Dios, y lo puse ayer en las redes, en mis redes personales, un amigo pastor lo dice de una manera más radical? Él dice, un cristiano solo no es cristiano, dice él. Cristiano es cuando hay 2 o más. Iglesia no es tú en tu casa. En la pandemia yo me acuerdo que salió esta frase famosa de las iglesias diciendo, tú eres la iglesia. No, tú eres parte de la iglesia, pero tú y yo somos la iglesia. La iglesia nos tenemos que unir para que la iglesia suceda. Y Dios es un Dios corporativo. Yo no conozco, a lo largo de todos estos años, no he visto cómo Dios nos está hablando a todos una cosa y a 2 o 3 personas otra. Me parece raro. A Dios todos nos está diciendo que es para la izquierda, pero hay 2 que Dios les dijo que es para atrás. No me parece. Yo pienso que cuando Dios habla, una de las preguntas, además de las que ya te dije, es, ¿esto se confirma con lo que Dios ha venido hablando en nuestra comunidad? ¿Esto se confirma con lo que me habló en mi devocional, en mi tiempo de estudio? Número 4, ¿lo que escucho está por fuera de mis capacidades? Buena pregunta. Y si sí, ¿qué?
Pues probablemente es por ahí. Porque Dios normalmente nos invita a hacer cosas, a creer en cosas y a soñar por cosas que nosotros no podemos cumplir en nuestras capacidades. Si tú lees la Biblia una y otra vez te vas a encontrar con que las cosas que Dios le hablaba a su pueblo eran locura. Vayan, marchen 7 vueltas y cuando marchen las 7 den un grito bien violento y las murallas van a caer. Pedro, ven, camina sobre el agua. Generalmente, si se necesita mucha fe, yo creo que viene de Dios. No estoy diciendo con eso que todas las ideas locas que tienes vienen de Dios. Hay fe, hay prudencia, y no voy a decir la tercera, pero es cuando uno definitivamente no es por ahí, no te conviene. Y última, ¿lo que escucho le agrada a Dios? Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto te hace feliz? ¿Esta decisión que estoy tomando te agrada, Señor? Yo a lo largo de los años he oído gente decir, Dios me dijo, llena los blancos. Y yo digo por dentro, es imposible que Dios haya dicho eso, pero la gente tiene una convicción. ¿Y sabes qué he aprendido yo? Cuando alguien me dice, Felipe, Dios me dijo, lo que me está queriendo decir es, Felipe, no se meta. Pero si tú te acercas a mi vida y me dices, Felipe, yo creo que Dios me está mostrando eso, ¿usted qué piensa? Me estás invitando a dar consejo. Tengamos cuidado con Dios me dijo. Yo creo haber escuchado a Dios diciéndome esto. Yo incluso con tu pareja, con tus hijos, es que Dios me dijo. No podemos en el nombre de Dios me dijo hacer una cantidad de locuras y atropellar personas. A mí Dios a veces me ha mostrado o me ha inquietado ciertas cosas y yo voy donde mi esposa y le digo, yo creo que Dios me está inquietando hacia esto, ora a ver qué te dice a ti. Y después nos sentamos y nunca en mi vida, en 24 años de matrimonio, que los cumplimos en este mes de agosto, he tomado decisiones sin estar en común acuerdo con mi esposa. Aun cuando yo sé que eso fue de Dios. Nunca la he atropellado. Y lo contrario también es cierto. Porque si es de Dios, yo confío que en algún momento Dios le va a hablar y al final terminamos obedeciendo. Pero siempre, Cata, yo siento esto. Oremos. Y cuando es de Dios, Dios le habla. Y cuando no es de Dios, a mí se me pasa la locura. Y las dos han pasado muchas veces. Muchas veces. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por que hoy tú sigues hablando. Tú sigues respondiendo, tú sigues manifestándote. Gracias porque nos has dado emociones, sentimientos, nos has dado un cuerpo que siente. Yo creo que todas esas, Señor, son interfaces a través de las cuales tú te comunicas con nosotros. Algunos de nosotros somos más creativos, otros más racionales y lógicos. No ilógicos, sino ilógicos. Otros somos más musicales, otros somos más conectados a la naturaleza, otros nos encanta el arte y lo urbano, otros nos encanta el ruido, otros nos encanta la gente, a otros nos gusta estar solos. Y yo creo que tú hablas de acuerdo al diseño que nos diste. Yo creo que a algunos nos hablas en soledad, con un susurro, como lo hiciste con Elías. Y a otros les hablas a través de un terremoto y de un maremoto, como lo hiciste con Jonás, cuando se lo tragó la ballena. Tú hablas dependiendo del contexto y del diseño y de las necesidades de cada uno de nosotros. No nos permitas acallar tu voz y querer meterte en una caja, Señor. Hoy te decimos, habla
que yo escucho. Yo quiero escucharte. Yo quiero dirigir mi vida por tu voz, por tu palabra, por tu espíritu. Señor, yo pido que si hay alguien que tú le has querido hablar por medio de sueños y ese canal se cerró, se bloqueó por pesadillas, por una palabra, por un comentario, se reactiven esos sueños. Si a alguien tú le has estado hablando por medio de visiones y las apagó pensando que estaba loco o que tenía algún problema mental, se reactive ese canal. Y si aún alguien ha escuchado voces audibles y creyó que estaba loco o alguien le dijo que Dios ya no hablaba de esa forma, yo te pido que reactives ese canal de comunicación, que lo sanes y que de una manera saludable empieces a hablar, Señor. Háblanos, eres Dios, no te podemos meter en una caja. Queremos escucharte para obedecerte, Señor. Gracias, Jesús. Amén.